Ya estamos aquí nuevamente. Bueno, en este proceso glorioso que establece nuestro Padre por medio de su Hijo, está relacionado con un nuevo nacimiento. Está hablando, ¿no es cierto?, sobre la libertad. La libertad, ¿no es cierto?, ¿de qué? De las obras del enemigo. Es por eso que nuestro Melech habló varias veces por parábolas, ¿no es cierto?, en relación que si uno, ¿no es cierto?, viene con 20.000 sobre otro que tiene 10.000, el que tiene 10.000 va a decir, ya aquí va a colocar, ¿no es cierto?, un mensaje de paz, no, yo aquí me retiro, yo aquí me rindo. Y el enemigo se tuvo que rendir de tu vida. Nuestro Padre viene a darte la libertad de dentro, porque el problema está aquí dentro, no fuera. Y el hombre humano terrenal piensa y piensa humanamente, no, los problemas están ahí afuera, no, está aquí adentro. Porque todos fuimos a través del enemigo, como lo habla ahí en Romanos el siervo de nuestro padre, Shaul, Pablo. Todos están destituidos. Adán fue destituido y todos por consecuencia tuvimos destitución, vale decir condenación en nosotros, como lo habla ahí en Colosenses, el acta de los decretos, la ley del pecado y la muerte, la ley de la desobediencia y la muerte, la ley de la transgresión y la muerte. ¿Y dónde lo habla? Ahí en Romanos. ¿Y dónde identifica esto el apóstol? En el capítulo 7 identifica, veo en mí esta ley que me lleva cautivo. ¿Cuál ley? Porque algunos indoctos, como piensan terrenalmente, no se refiere a la ley de la Torá. Y ahí está, leyendo todo el contexto, el apóstol está hablando por el Ruach porque nació de nuevo. Fue intervenido por el reino de los cielos conforme a la voluntad y la potestad de nuestro Padre, camino a Damasco. Un antes y un después sobre el apóstol. Ya no es el mismo. Nuestro Padre interviene y le da la libertad. Tuvo 3 días ahí en Damasco. Y él iba persiguiendo para matar y después, ¿no es cierto?, fuera las armas, fuera todo. Y empezó a hablar del reino de los cielos. Empezó a hablar sobre Yahshua, el Hijo de nuestro Padre. Una persona nueva. ¿Hubo intervención humana? No, nuestro Padre. La única intervención que nosotros podemos ver, no, porque fue nuestro Padre. Le habló a Ananías, a un discípulo ahí en Damasco. Ananías, heme aquí. Ve a la calle. Pero Padre, Melech, esta persona nos viene persiguiendo y quiere... No, no, anda en paz. Porque instrumento escogido es este para poder llevar, ¿no es cierto?, mi nombre. Y ahí se levanta Ananías. Ve nomás tranquilo en paz. Y nuestro Padre le estaba hablando, ¿no es cierto?, por el Ruach, o sea, ya podía, y le estaba entregando visión, que iba a venir, ¿no es cierto?, un siervo Ananías que le iba a poner vio, y nuestro Padre hace todas las cosas, sin intervención humana, como algunos andan por aquí, bueno, terrenalmente. Doctrinas terrenales. ¿Vio cuando habla ahí en el libro de los Hechos? En el capítulo 10 sobre Cornelio. Nuestro Padre ya había intervenido en Cornelio antes que Pedro lo supiese. Ya, ahora envía, ¿no es cierto?, a uno de tus criados y manda a buscar a Simón, a Pedro que está, ¿no es cierto?, en la casa de un Simón, el curtidor. Y para allá fueron. Y después nuestro Padre, por el rol, le habla al apóstol Pedro. Entra, ¿no es cierto?, en un sueño y le empieza a mostrar en visión. ¿Por qué? Porque Cornelio era extranjero. Y por ende, ¿no es cierto?, era menospreciado en el pueblo. Pero sí él hacía muchas cosas. Él trataba de hacer muchas cosas, muchas obras. Y estas cosas nuestro Padre los consideró en su vida. Él oraba, ayunaba, de una forma voluntaria porque reconocía el reino de los cielos. Y nuestro Padre interviene sobre su vida. Y le dio la libertad, lo lavó, lo limpió. ¿Qué es lo que es limpiar? Es sacar a ese enemigo que está dentro. Es sacar esa ley del pecado y de la muerte que habla Pablo en el capítulo 8 de Los dispersos en Roma, el libro que le llaman mal llamado Romanos.
A esa ley, a eso se está refiriendo. Yo ya lo limpié, le saqué esa inmundicia, yo ya saqué al inmundo. A eso se está refiriendo. Bendito nuestro Padre. Yo doy gracias por su grande amor y misericordia. Entonces, nuestro Padre intervino antes. Nuestro Padre intervino en la vida del apóstol. Nuestro Padre intervino en la vida de Cornelio y no le preguntó y no tenía que pedirle permiso a alguien en su sola potestad. Nuestro Padre ha intervenido en nuestras vidas para que nosotros recibamos este grande y glorioso beneficio de la libertad de esta ley del pecado y de la muerte. Esta ley, ¿no es cierto?, inmunda. Entonces, los indoctos tuercen porque piensan terrenalmente y confunden la ley del pecado y la muerte con la Torá. Y los traductores se aprovecharon de esto, los intérpretes traductores, y escriben y no entienden las personas. Leen así una carta, así un libro, pero si no han nacido, no van a poder conocer y siempre van a andar enredados. Porque si has nacido de nuevo, como lo habla el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, y algunos, ¿no es cierto?, cuando hablan abogado tenemos, sí, el apóstol se estaba refiriendo a un abogado para que te dé la libertad, abogue contigo y tú seas una nueva criatura. Ese reino de los cielos, nuestro Padre envió un abogado y así lo refiere la Escritura. Pero está refiriéndose el apóstol que a nuestro Padre envió a un Salvador. Él es la propiciación por nuestras transgresiones, por la desobediencia a los mandamientos. Él envió a su unigénito, a eso se está refiriendo. El abogado es un unigénito. No para que tú sigas pecando y tienes un abogado para que te siga. No, porque no conoce las escrituras. En Hebreos dice, aquel que tuviera por inmunda la sangre del Mashiach y pecare voluntariamente ya no queda más. Entonces el que entiende terrenalmente se va a siempre hacer lo contrario. Es por eso que su pueblo vivía, ¿no es cierto?, la Torá terrenalmente. Y lo habla Zacarías, porque su pueblo estaba en tiniebla y en valle de sombra y de muerte, a través de la ley del pecado y de la muerte que habitaba en ellos. Por eso conoceréis la libertad por eso conoceréis la verdad, y la verdad del reino del cielo te va a dar libertad y va a sacar esa ley a través de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. La ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Y ahí le está escribiendo por el Ruach en el capítulo 8. Pero ¿cómo se produce esto? Después de la resurrección, lo que leímos en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, después de la resurrección les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque ahí se cumple gloriosamente. Cuando nuestro Melech en el sacrificio le dice a nuestro Padre, Abba, consumado es, y se rasgó el velo del lugar santo. Y ahí terminan los sacrificios del oficio sacerdotal, porque aquí venía, ¿no es cierto?, un oficio glorioso, según el orden de Melquisedec, un nombre que es sobre todo nombre, un Cohen eterno y glorioso y sublime, en el cual es sublime sobre cielos, tierra y bajo la tierra. Y nuestro Padre le dio este nombre, Sumo Cohen, según el orden de Melquisedec. Por eso toda rodilla se dobló, y ahí lo vemos en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Cuando lo ve Juan, se postraron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y todo se postró arriba de los cielos. El sumo Cohen, que tenía poder para poder abrir el libro. Bendito nuestro Padre. El que tiene oído,
Oiga lo que el Ruach está diciendo. Ahora lo digo de otra forma. El que ha nacido de nuevo va a oír lo que el Ruach está diciendo conforme a las Escrituras. Porque si no has nacido de nuevo, vas a oír conforme a como Nicodemo. ¿Vio? No puede ver, pero sí puede oír a Yeshua, el Salvador. ¿Ah? Pero no podía oír lo que salía de la boca del Ruach. Por eso nuestro mes le decía, el que tiene oído, oiga lo que está diciendo nuestro Padre. Ya. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿De qué forma? Todos los nacidos, lo que establece nuestro Melech. Nuestro Melech estableció este propósito primario primero, no sobre el apóstol Pablo, sino que primeramente todos los apóstoles. Y los 120 que estaban ahí, según el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Por qué? Porque nuestro Melech, el ungido, el enviado, le entregó mandamientos. Y aquí, ¿no es cierto? Pues pongamos atención. Les dijo, vosotros vayan a Jerusalén y estén ahí y esperen la promesa. ¿Cuál promesa? La venida del Ruach, la venida del reino de los cielos, gloriosamente, de una forma poderosa, el fuego del reino de los cielos, fuego purificador del reino de los cielos. Y esto se cumple aquí. Y nuestro Mela le dijo, vayan ustedes y perseveren en la casa de mi padre y esperen ahí. ¿Ah? Y ahí van a esperar porque ahí van a recién a conocer todas las cosas. Pongamos atención. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día, aquí le pusieron Pentecostés, los 50 días, Penta 50. ¿Escucharon? Porque fueron 50 días. ¿Cuánto se demoraron desde salir de Egipto a llegar al monte de Sinaí? Por eso hay que conocer las escrituras. 50 días. Y cuando se celebra, ahora que viene a fines de marzo, con los días de abril, se empieza a celebrar Pesaj, las fiestas solemnes conforme a las escrituras. ¿Quiénes celebran esto? Los nacidos de nuevo, verdaderamente. Entonces, se celebra Pesaj a los 14 del mes, el mes de Abid. Al día siguiente se empieza la fiesta, ¿no es cierto?, de los panes sin levadura. 7 días. Y después de los 7 días, al otro día se empieza a contar 50 días, que va a calzar como más o menos en junio. Y aquí tuvieron que esperar los discípulos 50 días, con paciencia, perseverando. Dice, si cuando llegó el día de Pentecostés, los 50, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuáles los 120? Porque aquí lo dice, en el capítulo 1, eran 120. Pero venían de muchas naciones conforme a la costumbre, ¿no es cierto? De muchos lugares venían, ¿no es cierto?, a celebrar Pesaj. Y después se iban y volvían, ¿no es cierto?, a los 50 porque tenían que celebrar Shavuot. ¿Quién celebró Pesaj? Nuestro Mele. A los 12 años fueron a celebrar Pesaj, Pascua, con sus papás a los 12 años. Y iban de Nazaret a Belén de Judea. Allá celebran en Jerusalén, en la casa de nuestro Padre. ¿Quién a celebrar? Pesaj.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sí, llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas. ¿Sobre qué? Sobre los 120, no sobre todos. Sobre los 120 que estaban ahí. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre qué? Sobre los 120. Y fueron llenos del Ruaj de nuestro Padre. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál lenguas? Otros idiomas, porque después lo explica. Según el Ruaj les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén los que estaban ahí, ojo, y aquí no quisieron, ¿no es cierto?, especificar la fiesta de Shavuot, porque era fiesta de Shavuot. Esto es lo que se refería el apóstol Pablo, que él quería, ¿no es cierto?, cuando andaba en sus misiones, volver a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Estaban celebrando la fiesta de Shavuot en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿vio? De todas las naciones de los judíos que se criaron, nacidos, y ellos hablaban otro idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Ciriné, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de los ¿vio? ¿Y qué le estaba hablando por el Rúa a todos estos? En estos 120 idiomas. Y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir estos? Más otros no faltan, ¿no? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, llenos de... Ya, esta presencia gloriosa, ¿no es cierto?, vino sobre los 120, lo que nuestro Meles había apartado. Estos 120 discípulos, en los cuales estaban preparados para que viniese el Ruaj. Estos 120, lo repito, estaban preparados por nuestro Melech, el ungido de nuestro Padre que los preparó, y aparece en la oración del capítulo 17. De aquellos que no conocen, vayan ahí a Juan, capítulo 17. ¿Qué dice Juan, capítulo 17? Orando. Voy a leer. Estas cosas habló Yahshua y levantando los ojos al cielo dijo, Abba, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahshua Hamashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes del mundo que fuese. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído, y han obedecido que tú me enviaste. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, pongan atención, yo ruego por ello, ¿por cuáles? Por estos 120, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Abba glorioso, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del enemigo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, apártalos en tu Torá, porque tu Torá es la verdad.
¿A qué se está refiriendo esos 120 que te aparecen acá? Y son llenos del Ruach. Y también hay un antes y un después de esto en sus vidas. Ya. ¿Cómo se nace? ¿Cómo se nace? ¿Cómo se experimenta esta gloriosa? Por la voluntad de nuestro Padre, no por ninguno. No por ninguna corporación, porque todos los que hacen este procedimiento lo hacen de una forma terrenal, porque usa las escrituras como también su pueblo. Su pueblo también lo hacía. Vio que ellos estaban en tinieblas y en sombras de muerte, gobernados por la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se nace de nuevo? A través del procedimiento de nuestro Padre, que establece en su Hijo amado. Y esto está en Mateo 16, 16. Y hay que poner atención porque nuestro Melech habla. ¿A qué se refiere, no es cierto? Y aquí lo habla nuestro Melech. Este procedimiento. ¿Qué significa ser verdaderamente un discípulo? Aquel que oye y hace y obedece. Y aquí lo habla nuestro Melech, el ungido, el enviado, el unigénito de nuestro Padre. Dice así, capítulo 16 de Mateo, verso 21. Desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales, ¿no es cierto?, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí empieza a entregar la luz gloriosa. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Melech, maestro, ten compasión de ti y de ninguna manera de esto te acontezca. Pero nuestro Melech dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres, porque no quieres obedecer. Este es el enemigo colocando tropiezo. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, y aquí habla de sus discípulos, a los 120: si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno toma la decisión a seguirme, si alguno quiere oír y obedecer, niéguese a sí mismo, tome la cruz, tómese el madero y sígame. ¿A qué se está refiriendo? Deténganse aquí. Porque aparece nuestro Melech yendo a Jerusalén y iba a padecer. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Para nacer de nuevo, porque ahí se cumplía. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué vida? La vida eterna, una nueva creación. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme, ¿no es cierto?, a la una realidad, ¿vio? Si está la obra del reino de los cielos, bendito de nuestro Padre. Pero si está la obra del enemigo y desobedecieron, de cierto os digo que si alguno de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en su gloria. Y ahí viene la experiencia, la transfiguración. Tanto Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria. Y aquí aparece que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí dice, para que lo puedan leer. Capítulo 17 de Mateo. Ya. Entonces, aquí nuestro Mele entrega la luz. Aquí entrega. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno que ha oído el mensaje y quiera seguirme, ¿no es cierto? Porque tiene que ser trasladado al camino. ¿Cuál es el camino? Yahshua, ahí. Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz de los hombres, yo soy la puerta para entrar en el reino de los cielos. Yo soy, ya. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz en obediencia, porque eso él tenía que ir a Jerusalén en obediencia.
y sígame. Nuestro Padre glorioso establece este nuevo nacimiento a través de la obra del sacrificio. Entonces, pues vemos al apóstol Pablo en el libro de Romanos enseñando esto por el Ruaj. Por el Ruaj. No está hablando de un bautismo, yo creo que puedan entender. Está hablando, ¿no es cierto?, sobre este bautismo de fuego que está hablando. El bautismo de fuego es la obediencia a seguir a nuestro Melech. Por ende, si seguimos a nuestro Melech, por la Torah vamos a conocer a nuestro Padre. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Lo leímos ahí en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Y nuestro Melech vino a dar a conocer a nuestro Padre el reino de los cielos. Y para poder conocerlo tenemos que ser verdaderamente un discípulo. Pero ahora hay un proceso de para oír la voz de nuestro Padre y ver el reino de los cielos, conocer a nuestro Padre. A través del sacrificio. Aquí se cumple. Entonces todos tenemos que ir al sacrificio. Todos tenemos que seguir. Si queremos seguir a nuestro Melech y ser un hijo de Elohim, tenemos que obedecer. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negar? Renunciar a este mundo. Renunciar, ahí lo está diciendo. ¿Qué saca el hombre con ganar todo y su alma está perdida? La Torah es espiritual y se tiene que oír de una forma espiritual por tu espíritu, que tiene que ser liberado. Abierto el oído de tu espíritu, los ojos, para que tú puedas oír, ver y oír. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach, nuestro Padre, está diciendo. ¿Vio? Y no tenía, ¿vio? Por eso se está refiriendo. Lucas capítulo 8, verso 8. Porque este mensaje cayó en buena tierra en una persona que nuestro Padre determina y nace. Y ahí lo está diciendo. Y da fruto al 100 por uno que te está dando. Da fruto al 100 por 1. ¿Cuál? Por nuestro Melech glorioso. Y viene el Ruach. El Ruach es una fuente de agua que salta para vida eterna. La vida del reino de los cielos. Amén. Juan capítulo 4, cuando le habla a la mujer samaritana. Ya, aquí ahora llegamos, porque nuestro Padre le enseña por el Ruach a su siervo, aquel que intervino camino a Damasco. Le intervino sobre su vida, lo limpia, lo lava, y una nueva creación, una nueva vida. Y todos empiezan a ver a Pablo. Oh, no, que este no lo perseguía. Y empezaba a proclamar el reino de los cielos. Ya. Porque así tenemos que leer también el resultado de la justificación en el capítulo 5. Entonces, pero yo me quiero centralizar acá, porque en el 6 está claro lo que está diciendo. Aquí le está hablando, ¿no es cierto?, a aquellos que nacieron de nuevo. A aquellos que nacieron de nuevo. Pongan atención. Capítulo 6 de Romanos. A los dispersos. El libro de los dispersos en Roma. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es transgresión. Es la desobediencia a los mandamientos. Perseveraremos en la desobediencia a los mandamientos para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que es la gracia? Esta fuente de agua de vida que salta para vida eterna y que abunde y sobreabunda. Está hablando de un pozo de la abundancia. Lo habla en el libro de Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla encarnecedora se ha sentado, sino que en los mandamientos está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera, abunda en el conocimiento, en la vida nueva. No en este mundo, que tú te hagas rico en este mundo, porque nuestro Meller está hablando ahí en el capítulo 16 del libro de Mateo. ¿Qué gana el hombre con ganar toda la riqueza si su alma la pierde?
Aquel que quiera hallar su vida hoy de esta abundancia, la perderá. Pero aquel que la pierda por causa de mí, hallará que la vida del reino de los cielos, no de este mundo. Ya, vuelvo a leer capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Pecado, para que se entienda, es desobediencia al mandamiento. ¿Para que la gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, hemos ido al sacrificio, a esta desobediencia, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, porque aquí le dice bautizados, todos los que nos hemos negado a sí mismos, como lo dice nuestro Mele, todos los que nos hemos negado y hemos tomado una cruz, en Mashiach Yahshua, hemos sido, ¿no es cierto?, sacrificados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el sacrificio, por la decisión de negarnos a nosotros mismos, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, hemos nacido de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la de su resurrección. Hemos nacido. ¿Qué significa resurrección? Un nuevo nacimiento, una nueva creación. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Sí, por la vida que está en el alma, el cuerpo, ¿no es cierto?, pecaminoso con el alma fueron sepultadas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más, no obedezcamos más al enemigo, porque esta ley del pecado y la muerte queda afuera. Porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿vio? El que ha nacido de nuevo se ve como fruto de la justificación. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Ya. En el capítulo 7, para que vayamos conociendo para poder aprender, el apóstol está identificando esta ley, esta situación que está en él. Porque está hablando así, el pecado que mora en mí, esta ley del pecado y de la muerte, este personaje en el cual fuimos todos destituidos desde el principio, a ese está identificando. Vio que el apóstol también andaba en valle de sombra y de muerte y fue criado, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un fariseo extremista que ¿qué buscaban matar? Dios le enseñó a matar nomás. Pero este espíritu que está dentro, a través de una ideología, a través de una doctrina farisea. Entonces aquí lo está explicando y lo vamos a leer. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Se estaba refiriendo a la Torá de nuestro Padre, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, por la luz, por los mandamientos, porque tampoco conociera la codicia si el mandamiento no dijera no codiciarás. Y así lo dice, no codiciarás, mandamiento. ¿Qué le dijo a Adán? No te relaciones con ese, no le pongas oído, porque si le pones oído, ciertamente morirás. ¿Vio? A eso se está refiriendo, por eso tenemos que conocer toda la Torá. Más la desobediencia, el pecado, es decir, más el pecado, no la desobediencia tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley del pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, lógicamente, aquí está hablando, si nosotros lo podemos ver y ampliar, porque sin la ley del pecado, ¿no es cierto? Sin la desobediencia, si no estuviese la desobediencia, si no estuviese esta ley en ti, el pecado está muerto. Si no estuviese esta ley, este personaje en ti, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo. ¿Que a qué ley? Yo sin la ley vivía en otro tiempo. ¿A qué ley?
la ley de nuestro Padre, la ley de vida, la ley de la vida en Masías Yahshua. Pero venido el mandamiento, vio ahora, venido el mandamiento, porque él no lo conocía, el pecado revivió y yo morí. Claro, vino el mandamiento y le entrega la luz, porque el mandamiento es la luz. Porque el pecado, porque el enemigo tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Yo? ¿Por qué? Porque lo hacía transgredir. De manera que la ley, a la verdad, ¿la ley de quién? La ley de nuestro Padre, la Torá. De manera que los mandamientos a la verdad es santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, esta ley del pecado de la muerte, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, que la ley del espíritu. Mas yo soy carnal vendido a la desobediencia, porque sabemos que los mandamientos es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y está hablando como un ejemplo, está identificando aquí, enseñando. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿no es cierto? La ley de nuestro Padre es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, vale decir, la desobediencia que mora en mí. Y aquí empieza a identificar, ¿no es cierto?, este personaje. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, vale decir en el alma, ¿vio? Está hablando porque aquí, ¿a dónde ha venido a habitar el enemigo? Esta ley del pecado de la muerte, en el alma, porque le abrió los ojos de la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este que me gobierna, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo, identifico la ley del pecado y de la muerte que está en mí. Porque según el hombre interior, el espíritu, se deleita en la ley. Está hablando del hombre interior, vale decir el espíritu, se deleita en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente en mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya. ¿Vio? Y aquí lo identifica. Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación, ¿vio? Ahora pues ya no existe esta ley del pecado, esta condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, los que han nacido de nuevo, a los que han nacido por el agua y el rúa, los que no andan conforme a la carne, ¿vio? Porque esta ley del pecado y la muerte mora en el alma, en la vida que está, porque ¿cuál es la vida de la carne? La vida que está en la sangre. La sangre le da la vida a la carne, sino conforme a los que han nacido por el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Vio a qué se está refiriendo? Por eso es que hay que entender bien y conocer el capítulo 7 en el que se está refiriendo y leer acá para poder distinguir por el Ruach. Bueno, vuelvo a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach está diciendo. Y aquí el apóstol está hablando por el Ruach. Entonces muchos no entienden. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado esta libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dará libertad. Yo he venido para dar libertad a los cautivos, a los que están opresores, dar vista a los ciegos, dar
oído, para que puedan oír. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Vio? Libertad. ¿Qué significa nacer de nuevo? A través de la obra de nuestro Mele, del sacrificio, de su muerte y su resurrección, su sangre preciosa, porque nosotros nacemos porque queda sepultado el viejo hombre con el alma y nacemos a través de la vida de la sangre del Mashiach, la sangre del reino, no sé lo que es pura. Y esa nos justifica delante de nuestro Padre. ¿Qué sangre justificaba allá en el sacrificio cuando hacían los sacerdotes, los sumo Cohen? El sumo Cohen hacía los sacrificios, todos tenían que criar un corderito. Nuestro Padre veía esa sangre, la inocencia de esa sangre, y te justificaba. Mira lo que hacía nuestro Padre por amor. El sumo Cohen degollaba el animalito y decía, esta sangre, ¿no es cierto?, es derramada por tus faltas. Y nuestro Padre veía esa sangre, y el hombre era justificado. Tú eres justificado por la sangre y eres resucitado a través de esa vida gloriosa. Necesitamos que se nos conceda conocimiento, entendimiento y comprensión. Pero para eso tienes que nacer de nuevo. Para eso tienes que nacer de nuevo. Para eso tienes que nacer de nuevo. Pongamos atención, aquí está en hebreo. Y es bueno que podamos leer, pero conocer por medio de la nueva creación. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa está hablando y enseñando. Porque si pecáremos voluntariamente, porque si desobedeciéramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por las transgresiones, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Vio? Pongamos atención, aquí aparece el Espíritu de gracia, lo que habla acá. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nosotros somos resucitados a través y somos justificados y nuestro Padre ve la sangre en nosotros, la sangre del Mashiach, la sangre de su Hijo. Por medio de esa sangre tiene poder la resurrección. Y tú eres resucitado y eres justificado a través de esa sangre. Lo habla ahí en el libro de Corinto. Lo habla el libro de Corintios, para que nosotros podamos conocer que por medio de él nosotros hemos recibido la santificación, la redención y la justificación. La justificación, la santificación y la redención. Pero a través de un procedimiento glorioso que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Es por eso que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar. ¿Qué significa tomar? Ir al sacrificio, morir a este mundo. Por eso el apóstol dice, ya hermanos, ya no vivo yo, ya vive Mashiach. La vida de la sangre del Mashiach vive en mí. Ya yo soy otra persona. Nosotros debemos conocer, entender y comprender por medio del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento vamos a poder oír y ver y oír y conocer a nuestro Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando conocemos a nuestro Padre, conocemos la vida eterna y se nos concede la eternidad y volvemos a un estado glorioso en el huerto.
un estado, ¿no es cierto?, puro, porque este reino de los cielos primeramente es puro. El conocimiento del reino de los cielos es primeramente pureza y somos partícipes. Es por eso que somos lavados, somos purificados, somos santificados, somos justificados, para que venga el Ruach de nuestro Padre sobre nosotros y Él nos empieza a gobernar y nos lleva a vivir su voluntad para hacer su voluntad. Todos aquellos que participan en diferentes lugares todavía no conocen. Sí conocen, sí, en una forma humana, en una corporación, en una doctrina corporativa. Son instrucciones de hombre, no han nacido de nuevo. No, porque tú los ves, por los frutos los conoceréis, por el fruto. Y aquí nuestro Meles dice, en el capítulo 7, por el fruto. ¿Por cuál el fruto? Aquel que nace en el capítulo 8 de Lucas, verso 8. Este mensaje cayó, dice, y nació, y lleva, ¿no es cierto?, y da fruto al ciento por uno. ¿Cuál? Nuestro Melech glorioso. Se nos concede el Ruach y da el fruto, una fuente de agua, una abundancia gloriosa que salta para vida eterna. Bendito es nuestro Padre, que por sus muchas misericordias se nos concede conocer, entender y comprender. Lo que yo estoy hablando son palabras espirituales. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, el Ruach, está hablando. La Torá es espiritual. Nuestro Padre es espiritual, no es carnal. Nuestro Padre es espiritual, no es carnal. Como bien dice, mire, en el capítulo 4 de Juan, cuando le está hablando a la mujer samaritana, aquí lo menciona. Pongan atención, en el 21, 4:21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, Yahshua, viene y nace conforme a los judíos, conforme a los hebreos, conforme a la ley de nuestro Padre. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Capítulo 4 del libro de Juan. Le está hablando la mujer samaritana. Le está hablando una mujer en su gran amor y misericordia que es terrenal. Y le empieza a revelar y le concede. Es algo extraordinario. Yo y los hermanos que nos reunimos hemos sido privilegiados. Se nos ha concedido por amor y por misericordia esta abundante riqueza, pero por medio del nuevo nacimiento. Nadie puede recibir la vida del Espíritu si no ha nacido de nuevo. Uno tiene que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar y ser enseñado por nuestro Padre, conforme al reino de los cielos, no conforme a este mundo. No conforme a este mundo. En este mundo reina la ley la ley del pecado, la ley de la desobediencia y de la muerte. Y el que ha nacido de nuevo ha sido libertado por medio de la ley de vida, del espíritu de vida, de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, por medio de Mashiach Yahshua, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hemos sido libertados, nacidos de nuevo, gobernados por el reino de los cielos, en pureza, en libertad. Entonces, ¿cómo vas a seguir? ¿Vas a seguir obedeciendo, ¿no es cierto?, las fiestas de este mundo?
para que abundes en la gracia. ¿Cuál es la gracia? Esta fuente de agua viva que salta para vida eterna. Tienes que vivir conforme a la vida eterna y no conforme a este mundo. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en su verdad, apártelos, enséñales, porque su Torá es la verdad, su palabra. Es bueno conocer todo, tanto de Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis hasta Génesis. Y el que ha nacido de nuevo, nuestro Padre le enseña por el Ruach el conocimiento de la verdad, la vida del Espíritu, como dijo nuestro Mele. Mis palabras son espíritu y vida. Son espíritu y vida. No son carnales. Nuestro Padre les concede este grande y glorioso beneficio de poder nacer de nuevo, de poder conocer, entender y comprender a través del nacimiento, a través de la obra de nuestro Mele, del sacrificio, para andar en esta novedad de vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo el que me diga, Rabí, Rabí, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se hace la voluntad? A través de un nuevo nacimiento, porque Él es espíritu y anda buscando a los verdaderos, los que han nacido de nuevo, a través del agua y del espíritu. ¿Vio? Bendición. Que nuestro Padre les conceda este grande beneficio. A ustedes también. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.